Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Qué alegría de poder conversar con usted. Le voy a confesar, teníamos ya planificada esta entrevista con una de las personas que ha aportado muchísimo en la salud de Termas de Riondo, como es usted, doctor Edmundo Orlando Albarracín. Así es. Una institución en el servicio médico de tanto en el sector público como privado, y queríamos compartir con la comunidad de Termas de Riondo su historia, sus orígenes, Le agradezco mucho. cómo arrancó esta idea de estudiar medicina. Tengo entendido usted es de origen de Brea Puñuna, de un pueblo acá del departamento de Riondo. Brea Puñuna. Puñuna, más o menos a 16, 17 kilómetros de aquí de Termas. Por la primera ruta pavimentada que nace aquí en La Aguada. Bien, Por ahí vivimos a 17 kilómetros. bien. Se crió, hizo su escuela, la escuela primaria. Primario ahí sí, porque no había estudios secundarios, entonces cuando yo tuve 12 años, un poquito más, ya empecé a venir a la escuela de comercio, la que estaba ahí en donde está el juzgado ahora. Sí. Y bueno, y al poquito tiempo ya me venía por ahí en colectivo, en una moto que tenía mi papá también, una moto de esa Fuma 98. ¿Cuánto recuerdo? Hizo Imagínate. claro, el nivel primario en la escuela de su localidad y luego El secundario aquí. acá en la escuela de comercio. Yo empecé el secundario viniendo desde mi casa allá en Brea Puñuna. Bien. Y al poco tiempo ya mi papá tuvo la idea de venirse, así que ya... Se radicaron acá en Termas de Riondo. Ahí en el sector del Alto. Bien. ¿Y cómo surgió esta iniciativa de estudiar medicina, doctor Albarracín? Bueno, te comento, ¿Sí? yo no tenía en claro qué es lo que iba a estudiar, qué iba a seguir. Y en esa época, no hacía muchos años que se hizo el... ¿Cómo se llama esto? De lo que está sobre el río aquí, hombre, el lago. Ajá. El El dique. dique. El dique. Bueno, en esa época venía gente a trabajar de otras provincias, entre ellos de Córdoba. Y ahí tenía yo un compañero del secundario de apellido Bedelago, que sus padres eran cordobeses. Y después se quedaron un poco más, ya aquí en Termas, después de terminar la obra. Y bueno, con él terminamos el, el secundario. Y él estaba entusiasmado en medicina. Él me decía, bueno, Orlando, vamos y vamos. Así que yo no tenía muy en claro qué es lo que iba a seguir. Ujú. Y bueno, al fin y al cabo me fui con él. Con el respaldo de sus Exactamente, padres. por supuesto. Y en esa época también lo tuve de compañero al chico Francini, al hijo del profe Francini. Sí. Y cuando fuimos a Córdoba, dio la casualidad que estaban estudiando en Córdoba el contador Flores y Paco Lizondo. Claro. Así que ellos más o menos conocían el panorama, ya tenían ahí un lugar para vivir que alquilaban, como una pensión era. Así que ahí yo alquilé una piecita y empecé con ellos. Años de sacrificio, de mucho esfuerzo, Claro. doctor, ¿no? Por supuesto, gracias a Dios que mis padres de alguna manera en esa época te podían ayudar. Ahora ya cambió rotundamente, no es nada fácil. Mm. Culminó su formación como médico e hizo la especialidad de cardiología. Exactamente. ¿Y esta especialidad por algo particular de hacer cardiología? No había nada en particular, pero bueno, parece que son cosas del destino. Bien. Se formó allá, hizo sus prácticas, Sí. estuvo trabajando en la maternidad, tengo entendido, de Córdoba, ¿no? En la universidad. O sea, digo, Te hacen por pasantías. Ajá. En la época que porque hay una materia que se llama obstetricia. Entonces en esa época te mandaban a la maternidad. Y ahí también estuve un tiempo. Mientras cursé la materia esa. Después que lo aprobé, bueno, ya seguí. Bien. Fueron tiempos difíciles, ¿no? Dictadura militar, complicado, ¿no? Yo nunca me olvido, porque también estaba haciendo prácticas ahí en el hospital Rawson, que está al lado de la Ruta 9. Sí. Y bueno, en esa época estaba al lado de un profesor de reumatología, ¿no? Y él me enseñó un montón de cosas que gracias a Dios en otro lado no se podía. Y bueno, una mañana temprano, porque entrábamos temprano, se veían los militares que pasaban por la ruta, y ahí fue, creo que no sé si era que lo derrocaron a la mujer de Perón, ¿puede ser? Sí, yo me había recibido en el 75.
decidió volver a Un Termas. diploma, Sí. figura septiembre del 75. Sí, sí, Me quedé un tiempo ahora lo estamos viendo. Sí. trabajando ahí en algún lugar dependiente de la Municipalidad de Córdoba. Medio un poquito fuera del centro, tipo puestos sanitarios, así. Había un lugar y bueno, ahí empecé. Y después, como era la ilusión de mis padres que estuviera aquí, yo también quería volver. Ujú. Así que después me vine. ¿Y cómo fue ese regreso, doctor? Ya no era ese niño que había salido de esta No, localidad por del interior del supuesto, porque departamento de León. yo me había casado. No te quiero equivocar si tenía una o dos de las chicas. Eso sí. No recuerdo muy bien, pero son Sí, tantos años. claro. Entonces ya estaba casado cuando regresó a Termas de León, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Cuál fue su primer consultorio? Porque El primer consultorio lo tuve ahí cerca de la Ruta 9, donde vivían mis padres. Que no es el hotel de ahora, sino él lo fue construyendo. Ujú. En esa época no era tan, y él tenía un negocio ahí. Bueno, trabajando de ese negocio es que me hizo estudiar. Bien. Y no sé si en esos tiempos también, o por ahí nomás, ingresó a la policía. No, de antes creo. Sí, de antes, porque él cuando estábamos allá en el campo, trabajaba en alguna seccional de la campaña, siendo Bien. policía. Por eso después se jubiló de eso también. Bien. Y en la época de Juárez, el gobierno, él, en su lugar de origen era radical. Y bueno, lo conocía todo el mundo porque, digamos, en esa época se hacía que vos comerciante Ujú. le fiabas cierta cantidad de mercadería y la gente te lo iba abonando de a poco. Claro. Entonces lo conocía todo el mundo. También tenía un camioncito con el que llevaba gente a la zafra a trabajar. Bien. También lo llevaba cuando ellos terminaban la cosecha, le pagaban y lo iban y lo traía de vuelta. Entre otras cosas que me acuerdo. Bien. Después de esa experiencia en lo que es el consultorio, de la propiedad de la familia, tomó contacto con Claro, un día que yo estaba ahí en el consultorio, llegó el doctor Mera Rubén y el doctor Carlos Buenos. Y ellos ya estaban en la clínica. Y esa clínica fue del padre de Rubén. Bien. Nos dice, tenemos lugar en la clínica, te venimos a indicar. Don Antonio. No recuerdo en este Sí. momento cómo se llamaba, que era médico también, Sí. era reumatólogo. Y bueno, y ahí me fui a Mera y ahí estoy todavía. Eso quería compartir, ¿no? Sí. Con usted. ¿Cuántas sensaciones debe sentir en más de 40 años de profesión Sí, por supuesto. de que este consultorio es un emblema en la ciudad, en el servicio de salud privado de la ciudad, en la clínica Mera? No. Porque Es eso uno de los sí. motivos, porque ahora están diciendo que posiblemente por razones económicas no va a poder seguir la clínica, entonces en algún momento me tengo que ir, y eso es lo que me cuesta. Doctor, habrán pasado, no sé, miles de pacientes por ese Imagínate, consultorio, ¿no? claro. Hasta me incluyo. ¿Cuántas experiencias, cuántas anécdotas, Sí, recuerdos, por supuesto. ¿no? Actualmente estoy dando 20 turnos a la mañana y 15 a la tarde. Sigue Pero atendiendo a sus pacientes. Siempre se ve un poco más. Con sus 74 años sigue trabajando, doctor. Gracias a Dios, ¿qué voy a hacer? Vos viste lo que cobramos los jubilados de aquí de la provincia. No te alcanza para nada. Estuvo también trabajando en el Hospital Sonar, Personal, sí. que me decía En aproximadamente 36 años. 36 años. A los 65 años los empleados públicos se jubilan, los varones. Bien, Así que por eso me jubilé. bien. Y en el hospital también, porque eran otros tiempos, otro presupuesto, otras condiciones y otros Por recursos. supuesto, y era, digamos, otra alternativa económica. Y a su vez en esa época no había los médicos estos que iban al interior. Claro. Así que me mandaban, en algunas oportunidades fui a Vallarito, una localidad que está no sé cuántos kilómetros de aquí por la Ruta 9, entras en Naranjito hacia la derecha, Ujú. una localidad que se Sí. llama Vallarito. Y también fui en alguna oportunidad para Villa Riondo. También estaban las salas de primeros auxilios, Perfecto. así que ahí también trabajé algún tiempo. Me animo a decir que es uno de los
pocos profesionales médicos en la ciudad que es médico domiciliario, que no es muy frecuente, digo en estos tiempos, pero usted también ha dedicado su vida a visitar a sus pacientes. No, sin duda, nada más que con estos años ya no, no es tan fácil. Pero Con la edad. han sido muchos años que usted ha Sí, estado por recorriendo cada barrio de la ciudad. Usted me anima, por supuesto. ¿Siente orgullo de ser médico, doctor? No sé, mira, yo nunca lo he tomado por ese lado. Ajá. Pero bueno, soy uno más. De salvar vidas. Así es. Mm. Quería preguntarle con respecto a... ¿Lo tentaron alguna vez para ser político? Sí. En la época del doctor Juárez, eso te estaba comentando, Sí. mi padre era radical cuando vivía en el campo. Ujú. Cuando vino a Termas, se contactó con el señor de apellido Romero, que era suegro del doctor Mera. Y él era peronista y juarista. Y bueno, pasó el tiempo, mi padre en esa época me afilió al Partido Justicialista. Y ya pasaron algunos años, y bueno, parece que el doctor Juárez se entera de que yo trabajaba aquí, que era médico, y me empezó a tentar para que fuera candidato a algo. Entonces, hubo una época que él fue senador. Desde la casa de allá, no sé cómo se llama, donde trabaja el Senado, me llamaba por teléfono para tratar de convencerme. Y yo le digo, no, yo no nací para esto. La cuestión es que pasa el tiempo. Cuando viene de vuelta, ya estando aquí en Santiago como gobernador, había que elegir el intendente de Termas. Bueno, me llamaban. Dice, a don Albarracín, nosotros queremos que sea su hijo el intendente. Y yo le digo, no, mira, Se pusieron en contacto con su papá. claro, porque él era juarista. Claro. Fue concejal inclusive en el Partido Justicialista. Buen dato. Claro. Entonces, bueno, yo no quise aceptar. Entonces el doctor Mera me dice, yo sé que vos no quieres ser candidato a nada, ¿por qué no le decís a tu papá y a su gente? Él tenía un grupo aquí de juaristas que me presenten allá al doctor Juárez para que yo sea el candidato. Y ahí fue cuando fue intendente el doctor Mera. Y el otro candidato de esa época era el bioquímico Bota, Sí, el doctor Bota. sí, Joaquín Bota. Entonces, el doctor Juárez le dice, ustedes, los dos, Mera y Bota, me lo traen, cueste lo que cueste. Bueno, van y me visitan en casa. Y yo le digo, miren, yo por el respeto y por la amistad que tengo con ustedes, no les puedo decir que no. Pero vayan sabiendo que yo no voy a aceptar. Porque yo estoy en mi profesión. Me siento bien, así que... Bueno, me llevan a Santiago. En la calle, en la avenida Belgrano Norte, creo que es por ahí, tenían una casita. Estaba la señora de él en una habitación, recibiendo mujeres, y él en otro lado, charlando con los varones. Y me hicieron pasar. Y bueno, empezó a hablarme porque, bueno, su dialéctica tenía, convencía más de uno. La cuestión es que yo le digo, mira, doctor Fare, no quiero que lo tome a mal, no es porque yo esté con otra agrupación ni nada por el estilo, sino yo me dedico a mi vida profesional, que es la medicina. Y se lo puede decir mi padre también. Bueno, me dice, esto se puede considerar una traición al partido. ¿Así con esas palabras? Con esas palabras. Entonces, no sé de dónde me sale a mí, me digo, doctor, vaya a las Termas, pregunte qué hago yo por la población, y ahí cuénteme si traiciono al partido. Nunca más me molesta. Después no tuvo ningún tipo de otro... Por eso digo, no sé por qué le salió justo eso, que estaba, creo, en su justa medida para responder. Claro. Así es. No le interesó a la No, política, la para actividad nada. política. Para nada, porque te digo, ¿no? Podría haber sido tranquilamente intendente, diputado y todo. Sí, Y hubiera tenido otra jubilación a la que tengo. claro. Porque la provincia nuestra es la que menos paga. Doctor, ¿y cómo le tocó vivir esos años en cuanto a recibir a tanta gente del interior, el departamento de Río, donde usted tiene muchísimos pacientes, Sí, por hasta todo, incluso ya. nietos de sus
Por supuesto que sí, actualmente me dicen, usted lo atendía a mi abuelo, usted lo atendía a fulano. Y actualmente esta mañana tuve una paciente casualmente, no sé de qué departamento es, pero ya es fuera del departamento llegando. Siempre dentro de Santiago Capital, ¿no? Provincia de Santiago, por favor. Sí, sí, sí. De otros departamentos también lo vienen a... También a veces vienen algunos pacientes, se ve que se conectan con otros, porque las dos chicas que lo acompañaban viven en Termas. Y fulano de tal le he dicho anda a ver a tal médico, así que me fue a visitar. Yeah. ¿Y por qué cree que la gente acude a usted y confía en usted, doctor? Claro, yo no soy el quien, digamos, para decirte el por qué, pero creo que uno nos trata con amabilidad, con el mejor de los tratos, siempre con respeto, por supuesto. Y eso es cosa que a veces me cuentan de otros médicos que no lo hacen así. Muy disciplinado usted, doctor, ¿no? Tiene su rutina. Parece que uno Sí. se formó y nace con ciertas características. Bueno. Toda una vida en la clínica Mera. ¿Qué recuerdo tiene? ¿Alguna anécdota en particular de algún paciente que haya llegado, que lo haya marcado en estos tantos años de carrera como médico? ¿Recuerda ahora, en este momento, algo que haya dicho, nunca me voy a olvidar de esta situación que viví como profesional médico? No, por supuesto, muchas más de una, ¿no? Unas cuantas. Por ejemplo, el derivar a tiempo un paciente A ver. para que está con un preinfarto, que ya lo habían visto otros colegas y no tenían ese diagnóstico. Bueno, mandarlo a urgente a Santiago, le hacen la cinecoronariografía, la angioplastia y lo salvan. Así tengo unos cuantos. ¿Cuántas muestras? Sí, disculpa. Después también hay otras patologías como cánceres. En alguna oportunidad, hace muchos años, el doctor Aranda, que era un urólogo conocido de Santiago, lo operaba a mi papá porque tenía una hipertrofia prostática. Y él me dice, vos no te vas a salvar porque esto es hereditario. Entonces eso también se me quedó grabado, y a pesar de que no tengo nada que ver con neurología, siempre les pregunto. Y a raíz de eso uno hace diagnósticos de hipertrofias, de cáncer de próstata y demás. Y yo también ya me terminé operando porque también tuve hipertrofia prostática. Mi hermano también. Él está con tratamiento, no se ha operado todavía. ¿Siente orgullo que sus hijos ya se han dedicado también a la salud, también como profesionales? Bueno, algunos están en el tema. Así que también es importante. Hincha de Boca, fanático, ¿no? No soy fanático. Soy hincha de Boca, pero el que me gusta el fútbol. Deportista, eso sí. Todavía juego al fútbol, sí, a pesar de mis 74. Me dijeron que es muy bueno, ¿eh? No, nada que ver. Ahora no. Me miro de Pero en su época, ¿qué jugaba en qué posición en la cancha? Y no he sido siempre. Bien, delantero. Sí. Bien. Pasa que ahora, ¿cuántos hay de 74 años que juegan? Claro. En el grupo nuestro no hay ninguno. Entonces son de 50, 60 y de diferencia de edad que, bueno, uno hace lo que puede. Lo importante es reunirse con un grupo Con sus amigos, ¿no? Exactamente. Pasarlo a ese momento que es totalmente distinto al que uno está diariamente en la clínica. Claro. Las dos últimas preguntas. ¿Qué enseñanza le dejaron sus padres? Mira, no sé si por mi forma de ser, yo siempre lo he respetado a mi padre porque no hacía falta que me diga ni a. Quizás me miraba y yo sabía lo que tenía que hacer. Pero te vuelvo a repetir, no es que quiera ser un ejemplo ni decir que soy... Pero yo más o menos hacía las cosas bien. Bien. De responsabilidad, de respeto, porque siempre he notado yo que ellos trataban a todo el mundo con respeto. Y yo, por ejemplo, voy en la calle, hola, aunque no me saluden, le saludo a todo el mundo. Claro. Por costumbres. Sí, tal cual. Ha sido reconocido por el Colegio de Médicos de Santiago del Estero. Sí. Por los años, por la trayectoria. Por la trayectoria. Sí. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad de Termas de Río a tantos pacientes que han tenido la oportunidad de hacerse atender por usted
Nada, yo hay algo que les repito siempre. Los cuidados, la actividad física, las comidas y los controles periódicos. Eso es importante. Casualmente, no sé si hasta en el día de hoy, porque siempre sale sobre el tema de la actividad física, es muy importante. Ajá. Ha influido mucho, ¿no? En estos tiempos el estrés, doctor, con las enfermedades. Sí, no hablemos nada después de la pandemia. Yo, que soy además de médico clínico cardiólogo, estoy haciendo hasta diagnóstico de trastornos psicosomáticos. Mucha gente joven que consulta por trastornos de este tipo. ¿Cómo transita? Ansiedad, Sí. fobia, miedos. Mucha gente, chicos jóvenes. Jóvenes. Sí, jóvenes. ¿Cómo ha transitado la pandemia en su rol de médico? Mira, gracias a Dios, yo desde un tiempo a esta parte tomo alguna medicación que dice que nos aumentan un poco las defensas. Y bueno, he estado en contacto con muchísima gente COVID. y gracias a Dios nunca he tenido problemas. No sé qué. Yo al que puedo y es de confianza le digo, tomen tal cosa para que mejoren el estado general, las defensas. Bien. Bueno, doctor, ha sido un gusto, un placer por favor. que usted nos haya dado la oportunidad de acceder a esta entrevista en Miradas. Es la primera entrevista de la temporada 2023 y queríamos agradecerle por acceder. Por favor, Eh, el agradecido soy yo. Un mensaje para la comunidad. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad de Termas? Y que tratemos de cuidarnos. Bien. Como médico tengo que recomendar el tema de la alimentación, como te decía, Sí. la actividad física y los controles. Que no dejen pasar síntomas, porque a veces dejan pasar y después vienen ya las complicaciones. Las consultas a tiempo son importantes. Va a seguir trabajando. Y no me queda otra. Yo siempre digo hasta el último día. Muchas gracias, doctor. No, por Muy amable. favor. Gracias, Gracias a le agradezco. usted. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias.